Comprensión y producción del lenguaje. Esta es una presentación para la clase de Psicología del Lenguaje del programa de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Texto y dirección por Alberto Antonio Plazas, diseño y voz por Luisa Zambrano. La psicolingüística estudia el procesamiento del lenguaje. Es la rama de la psicología cognitiva del procesamiento de información que está especializada en el estudio de los procesos involucrados en la comprensión y producción del lenguaje. La psicolingüística nace en los años 50, inicialmente ligada al trabajo de Charles Osgood dentro del neoconductismo de Hull, pero rápidamente adoptó el enfoque computacional de la gramática generativa transformacional de Chomsky. Desde entonces, la psicolingüística ha formulado modelos de procesamiento del lenguaje. El procesamiento del lenguaje es dividido en dos grandes tareas. Primero está la comprensión del lenguaje y segundo la producción del lenguaje. Comprensión y producción son vistas como caminos opuestos entre la relación del lenguaje y el pensamiento. La psicolingüística se basa en el viejo supuesto de que la función del lenguaje es la de la expresión del pensamiento en la mente de un hablante para provocar ese mismo pensamiento en la mente de un escucha. Así, en la comunicación, el hablante realizaría producción del lenguaje, mientras que el escucha realizaría comprensión del lenguaje. La producción del lenguaje consistiría a grosso modo en la conversión de los pensamientos en palabras y oraciones dentro de una lengua natural, y a este proceso también se le llama codificación, bajo la idea de que todas las lenguas naturales son códigos. El escucha entonces recibe la señal lingüística del hablante, sea esta vocal o escrita, y la descodifica para convertirla en pensamiento. A esto habitualmente se le llama comprensión del lenguaje. En la imagen se presenta el modelo general de comprensión y producción del lenguaje de acuerdo a la psicolingüística. En la parte superior podemos encontrar lo que se podría llamar el nivel lingüístico, mientras que en la parte inferior está lo que se podría llamar el nivel de pensamiento o nivel conceptual. En la parte izquierda del diagrama encontramos las diferentes fases que componen la comprensión del lenguaje, y en la gráfica se puede observar que la comprensión involucra diferentes tipos de transformación de la información desde el nivel del lenguaje al nivel del pensamiento. En la parte derecha del diagrama encontramos las diferentes fases de la producción del lenguaje que involucran el paso del nivel del pensamiento al nivel del lenguaje para la expresión de ideas. El estudio de la comprensión del lenguaje se ha dividido tradicionalmente en 4 fases. La primera de ellas es la de percepción del habla, la segunda la comprensión de palabras, la tercera es la comprensión de oraciones y finalmente la comprensión del discurso. Los estudiosos en el tema generalmente se han especializado en alguna de estas fases y para cada una de ellas existen diferentes modelos teóricos. Percepción del habla. Una de las características particulares de los lenguajes naturales humanos es que estos son hablados. Las emisiones del lenguaje se realizan por un medio vocal y son recibidas por nuestro aparato auditivo. Los sonidos del habla pueden ser estudiados en diferentes niveles. En el nivel auditivo se tienen en cuenta sus propiedades físicas como la frecuencia, intensidad, tono y temporalidad, al igual que cualquier otro sonido del mundo. En el segundo nivel, el nivel fonético, se identifican los sonidos específicos del habla de acuerdo a ciertas señales acústicas. Finalmente, en el nivel fonológico se identifican los llamados fonemas o unidades de sonido del habla, que consiste de sonidos vocálicos como A, E, I y sonidos consonánticos como P, T, M, S. Los sonidos del habla humana, a diferencia de otros sonidos naturales, se caracterizan porque su percepción es categórica. Es decir, nuestro sistema auditivo está hecho para percibir los fonemas como si fueran sonidos bien diferenciados entre sí, a pesar de que las diferencias físicas entre estos sean graduales. Así, por ejemplo, las diferencias acústicas entre el sonido de la P y el sonido de la T no son muy grandes, pero nuestro sistema auditivo está adaptado para reconocer estos dos sonidos como si fueran sonidos bien diferentes. Una de las principales teorías sobre el carácter categorial de la percepción del habla fue propuesta por Lieberman en los años 60. Según esta teoría, nosotros tendemos a escuchar los fonemas como sonidos bien diferenciados porque al escucharlos tendemos a reproducir implícitamente los mismos sonidos en nuestro sistema articulatorio.
y como la producción es discreta, esto hace que se reciban los fonemas de manera categórica. En los años 80, Lieberman y Mattingly propusieron que los centros del cerebro asociados a la producción del habla están estrechamente ligados a los centros asociados a la percepción del habla. Ambos pertenecerían al mismo módulo cerebral y serían uno de los determinantes innatos que facilitarían la adquisición del habla. En la percepción del habla continua se ha reconocido la influencia de factores prosódicos, tales como el acento, la entonación y la velocidad, así como de factores semánticos y sintácticos, como el hecho del contexto lingüístico en el que aparece la palabra cuyos sonidos se reconocerán. McClellan y Hellman presentaron el modelo 3. La representación de cada fonema es almacenada en 3 diferentes niveles: el nivel de los rasgos distintivos de sonido, el nivel de los fonemas y el nivel de la palabra en que puede aparecer. Cuando la información sobre alguno de estos niveles supera cierto umbral, activa la representación de otros niveles, de tal manera que la percepción del habla no sería una tarea modular, aislada del procesamiento de otro tipo de información. Comprensión de palabras. La psicolingüística asume que la comprensión de palabras consiste fundamentalmente en la recuperación de unidades léxicas que están almacenadas en un almacén especial de la memoria a largo plazo llamado lexicón o léxico. Existen diferentes modelos acerca de cómo las unidades léxicas están guardadas en la memoria a largo plazo. El modelo más clásico de organización del léxico es el modelo de redes jerárquicas de Collins y Killian, formulado a final de los años 60. Este modelo dice que las unidades léxicas están organizadas en nodos de acuerdo a su organización jerárquica con los demás. Así, por ejemplo, las palabras cuyo significado contiene a otras están en las posiciones más altas de la jerarquía, mientras que las palabras cuyo significado está contenido en otras están en la posición más baja de la jerarquía. Al lado de cada nodo se hace una lista de las propiedades o características esenciales que definen el concepto correspondiente a la palabra. Así, las características de los nodos en la parte superior de la jerarquía aplican a los nodos en la parte inferior de la jerarquía, pero las características en los nodos inferiores no aplican a los nodos superiores. En el diagrama se ve un ejemplo de una red jerárquica. En este, la categoría de seres de la naturaleza está en la cima de la jerarquía y contendrá dentro de su significado a otras palabras como seres inertes y seres vivos. Al lado de seres vivos se encuentra una corta lista de características que definen el concepto, como la reproducción y la nutrición. También el significado de la palabra seres vivos contiene el de plantas, las cuales son autótrofas y poseen cloroplastos, y el de animales, los cuales son heterótrofos, tienen movimiento y experimentan sensaciones. La palabra animales encierra la categoría de vertebrados, los cuales poseen espina dorsal, e invertebrados que se caracterizan por no tener vértebras. Y siguiendo el ejemplo, encontramos hacia abajo palabras con significado más específico, que contendrán las propiedades de las palabras en el nivel alto de la jerarquía, pero también otras propiedades más. Algunos estudios han puesto a prueba este modelo utilizando tareas de verificación semántica, en las que se presenta una oración del tipo un A es un B, y se le pide a la persona que diga si la oración es verdadera o falsa lo más rápido posible. Se cree que las respuestas son más rápidas y correctas cuando hay menos distancia de las palabras en la jerarquía. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que es más determinante de la rapidez de la respuesta, no tanto la distancia léxica, sino que tan prototípico es un término con respecto a la categoría superior. Los problemas del modelo de redes jerárquicas llevaron a la construcción de otros modelos, como el modelo de activación expandida de Collins y Loftus a mediados de los años 70. Este es un modelo conexionista, según el cual la activación de un nodo involucra la activación de los nodos más cercanos y relacionados con el primero. Este modelo no asume que las palabras estén organizadas jerárquicamente, sino que las diferentes palabras están organizadas entre sí de acuerdo a su grado de asociación, determinado por la frecuencia de uso y también por la tipicidad. En el diagrama se puede ver un ejemplo del modelo de activación expandida, en el cual la emisión de la palabra carnívoro activa a otras palabras relacionadas como carne, herbívoro, alimentación, mamífero, animal y ser vivo, entre otras.
Habrá algunas palabras que estarán relacionadas más próximamente con la palabra carnívoro y otras que estarán relacionadas más lejanamente. Así, cuando se activa la palabra carnívoro, la activación llevará primero a palabras como herbívoro y carne y llegará luego a palabras como ser vivo. Una red semántica de este tipo es mucho más compleja de lo que se presenta en el ejemplo y contendría virtualmente a todas las palabras que hacen parte del lexicón. En este modelo, las entradas de información activarían uno o varios nodos y la activación de estos se expandiría hacia los nodos más cercanos en un proceso en paralelo, debilitándose hasta cierto punto de manera que no todos los nodos se activan. La principal crítica que se le ha hecho a este modelo es que destaca casi exclusivamente los aspectos conceptuales de las palabras, pero no los aspectos fonológicos, sintácticos y morfológicos de las mismas. Para explicar el proceso de activación del conocimiento de las palabras, se han propuesto varios modelos de acceso y recuperación de las unidades léxicas. Vamos a ver tres de los modelos más importantes. El primer modelo es el de búsqueda serial o autónoma de Forster, el cual es uno de los más tempranos e influyentes. Según este modelo, el acceso al léxico es independiente respecto a otros sistemas que participan en el procesamiento del lenguaje, como los sistemas sintáctico y semántico. Las unidades léxicas se almacenan conteniendo información sobre la forma fonética y ortográfica de las palabras, algo así como una imagen de cómo suena la palabra o cómo se ve. La palabra es recuperada cuando la entrada sensorial, sea auditiva o visual, corresponde con sus rasgos a la forma fonética u ortográfica de la palabra almacenada. Según el modelo, el sistema busca esta correspondencia emparejando las entradas sensoriales con cada una de las palabras almacenadas. Las palabras del léxico interno están organizadas según su frecuencia, de tal manera que la búsqueda comienza con las palabras más frecuentes, siguiendo a las menos frecuentes y termina cuando se encuentra la palabra que corresponda a la entrada sensorial. Este modelo predice que será más demorada la recuperación en las palabras menos frecuentes. El segundo modelo es el modelo logogen de Morton, en el cual cada palabra del léxico se representa como un logogen. Un logogen es la representación de las palabras con sus características semánticas, ortográficas y fonológicas. Este se puede activar de dos formas diferentes. Una es por entrada sensorial y la otra por la entrada semántica o información contextual. En la entrada sensorial, cuando se detectan rasgos ortográficos o fonológicos, visuales o auditivos, del estímulo de entrada se hace corresponder con el logogen, que funciona como un marcador o contador, el cual al superar el umbral de activación predeterminado lleva a que el elemento en cuestión se reconozca. Por otro lado, en la entrada semántica o información contextual, la estructura semántica y sintáctica de una oración puede afectar a la activación del logogen de una palabra determinada. Es decir, que es posible anticipar una palabra debido a las expectativas creadas por las palabras que aparecen anteriormente en la oración. La activación de esas palabras anteriores afecta al logogen de la palabra anticipada, reduciendo su umbral de forma temporal. De esta manera resulta más fácil reconocer dicha palabra en su contexto que si se presenta de forma aislada. En el modelo de logogen, estas dos rutas funcionan en paralelo, haciendo aumentar el mismo contador. El tercer modelo es el de corte de Marsden-Wilson, el cual fue diseñado específicamente para explicar el reconocimiento auditivo de las palabras. Este modelo propone la idea de que al escuchar una palabra se genera una corte de posibles elementos que podrían ser la palabra escuchada. Posterior a esto se van eliminando elementos de ese conjunto hasta que solo queda uno, que es el elemento que se acepta como la palabra que se está intentando reconocer. Según este modelo, el reconocimiento de palabras habladas se produce en tres fases. En la primera, se activan varios candidatos léxicos y se conoce como corte de inicio de palabras. En la segunda, se selecciona un miembro de esa corte para someterlo a un análisis posterior. Y en la tercera fase, el elemento léxico seleccionado se integra en el contexto semántico y sintáctico actual.
En el diagrama podemos ver cómo se realizaría el reconocimiento de la palabra compromiso a partir de las diferentes cortes que se van produciendo a medida que avanza la entrada sensorial de la palabra. Se han estudiado algunas variables que afectan el acceso y recuperación del léxico. Por ejemplo, se ha encontrado que es más fácil la recuperación de las palabras más frecuentes y con menos complejidad morfológica. Igualmente, la categoría semántica del espacio en el que va la palabra en la oración es un indicador que facilita su recuperación. Las otras palabras que se encuentran en la oración también facilitan la recuperación. Finalmente, si una palabra es ambigua, es decir, tiene dos o más significados, hace que su recuperación sea más demorada. Comprensión de oraciones. La psicolingüística ha asumido que luego de la comprensión de palabras viene el proceso de comprensión de oraciones. La comprensión de oraciones involucra el reconocimiento de la estructura sintáctica de una oración con el objeto de saber cómo están relacionadas entre sí las palabras dentro de la oración. Para estudiar la estructura interna de una oración, los lingüistas dividen a la oración en sintagmas o frases, que son grupos de palabras con una función común dentro de la oración y establecen relaciones de dependencia jerárquica entre estos sintagmas. Los sintagmas contienen categorías sintácticas a las que corresponderán las palabras de la oración. En lingüística y psicolingüística, la manera de representar la estructura de una oración es a través de lo que llama su marcador sintagmático, el cual muestra las relaciones de dependencia entre partes de una oración. Una de las formas tradicionales de presentar el marcador sintagmático es con el uso de diagrama de árbol. Así, en el ejemplo de la oración "la niña envió la carta a su tía", la oración se divide en un sintagma nominal y un sintagma verbal. El sintagma nominal se compone de un determinante, que es la palabra "la", y un nombre, que es "niña". El sintagma verbal se compone de un verbo, que es "envió", y de un sintagma nominal que corresponde a la carta, y un sintagma preposicional, que es "a su tía". Estos últimos sintagmas también están compuestos por categorías sintácticas. Las relaciones internas son jerárquicas, de modo que las categorías sintácticas se subordinan a sintagmas y estos a otros sintagmas. La idea es que la interpretación de una oración estará determinada por el marcador sintagmático que se le asocia a la oración. Un fenómeno ampliamente estudiado en psicolingüística es el de las oraciones ambiguas, es decir, oraciones que pueden tener dos o más significados. Por ejemplo, en la oración "el policía atrapó al ladrón con la pistola", no es claro si quien llevaba la pistola era el ladrón o el policía. Se supone que la interpretación que se le dé a la oración dependerá del marcador sintagmático que se le asocie. Se reconocen dos estrategias principales para la construcción de los marcadores sintagmáticos. La primera es llamada de cierre tardío y, según esta, cada nuevo elemento en la oración es unido al elemento inmediatamente anterior. Así, en el ejemplo de la oración "el policía atrapó al ladrón con la pistola", siguiendo la estrategia de cierre tardío, el sintagma preposicional "con la pistola" será unido al nombre ladrón, y así se entenderá que la pistola era llevada por el ladrón cuando éste fue atrapado. Otra estrategia es llamada la estrategia de adjunción mínima. En ella, los nuevos elementos en la oración son unidos al sintagma más alto posible en la estructura, de manera que se genere la menor cantidad de niveles jerárquicos dentro de la oración, ahorrando capacidad de procesamiento. En la oración "el policía atrapó al ladrón con la pistola", siguiendo la estrategia de adjunción mínima, el sintagma preposicional "con la pistola" es unido al sintagma verbal, de manera que se entiende que quien llevaba la pistola era el policía al momento de atrapar al ladrón. Comprensión del discurso. Generalmente la comunicación no se nos presenta en oraciones separadas, sino en conjuntos de oraciones que componen un discurso o un texto. Los psicolingüistas consideran que es posible identificar en los textos una microestructura y una macroestructura que corresponden a las relaciones que se dan entre las oraciones del texto a un nivel local o global. El estudio de la microestructura o nivel local involucra el estudio de lo que los especialistas llaman cohesión, o la forma como lo que se dice en una oración está vinculado
a lo que se dice en las oraciones próximas. Una de las principales formas de establecer la cohesión es a través de la llamada referencia anafórica o catafórica. La referencia anafórica consiste en relacionar una expresión actual con otra que aparecía anteriormente. La expresión empleada para hacer referencia a algún elemento mencionado anteriormente en el discurso se conoce como anáfora, y el referente previo como antecedente. También es posible en otros casos utilizar expresiones para hacer referencia a un elemento posterior. A ese tipo de relación se le denomina referencia catafórica. En la investigación psicológica sobre la comprensión de expresiones anafóricas, se ha destacado el trabajo de Clark y Haviland, quienes han postulado la estrategia de información conocida e información nueva. Según estos autores, la comprensión de una oración en el contexto de un discurso consta de 3 fases. Primero, identificar la información conocida y nueva. Segundo, localizar antecedentes en la memoria para la información conocida. Y tercero, agregar la información nueva a las ubicaciones de la información conocida en la memoria. En psicolingüística se considera que la comprensión del discurso es una tarea que exige ciertas capacidades de memoria operativa o de trabajo. Se han diseñado tareas de alcance de lectura como medidas de la memoria de trabajo, en las cuales se les pide a los participantes que lean varias oraciones en voz alta y luego recuerden la última palabra de cada oración. Se ha encontrado que los participantes que demuestran mejores resultados en estas tareas de alcance de lectura también tienen mejor capacidad de comprensión de textos. En cuanto a la memoria y almacenamiento de la información del texto-discurso, Keynes propuso la distinción entre representación superficial y representación proposicional. La representación superficial se refiere al recuerdo literal que se tiene de las oraciones tal como éstas fueron escuchadas o leídas. En cambio, la representación proposicional trata del recuerdo de aquello que dice el texto independientemente de cómo lo dice, es decir, independientemente de la estructura superficial. En sus investigaciones, Keynes encontró que la representación superficial es mantenida durante un corto periodo de tiempo, mientras que lo que queda del texto después de un periodo largo de tiempo es la representación proposicional. Otros autores, como Johnson Layers, han planteado que lo que se almacena de un discurso no es tanto una representación proposicional en el sentido de que la información tenga la estructura sujeto-predicado de la proposición, sino que más bien lo que se almacena es un modelo mental o modelo situacional. Dicho modelo sería una representación figurativa o imaginativa de cómo serían las cosas en el mundo de acuerdo a las descripciones dadas por el texto. Algunas investigaciones han mostrado que al parecer la manera como es almacenada la información depende del tipo de texto. Es decir, hay textos que tienden a ser más recordados de acuerdo a una representación proposicional, mientras que otros tienden a ser recordados según su modelo mental. Finalizada la explicación de las fases del proceso de percepción y comprensión, nos vamos a referir al proceso de producción. Para la psicolingüística, el estudio de la producción del lenguaje toma el camino inverso al de la comprensión. Si la comprensión es el estudio del paso del nivel del lenguaje al del pensamiento, la producción del lenguaje corresponde al paso de lo que está en el nivel del pensamiento al del lenguaje. La producción es más fácil de examinar que la comprensión, ya que aunque el habla es un fenómeno observable, las ideas que conducen a ella no son directamente observables y no es claro cómo éstas se representan en la memoria a largo plazo. Siguiendo la teoría de Lebel, la producción del habla se compone de 4 fases principales, que son la conceptualización, la formulación, la articulación y la autosupervisión o automonitoreo. Vamos a empezar por la fase de la conceptualización. Esta es una etapa que consiste en elaborar el mensaje preverbal con una representación conceptual de lo que se va a decir. En esta fase, los hablantes deben fijar el contenido de lo que quieren transmitir, de forma que dicho contenido se ajuste a sus intenciones, a la situación en la que tiene lugar la interacción comunicativa y a otros factores de tipo pragmático y semántico. El mensaje preverbal
Es una representación proposicional no lingüística que contiene información acerca de los referentes del mensaje, el qué o el quién sobre el que se habla, y el tipo de actividad, estado o proceso que se pretende describir, con la especificación de los conceptos básicos que intervienen en las ideas que materializan el contenido que debe expresarse. En esta fase hay intencionalidad, aunque no necesariamente es consciente. Fase de formulación. En esta etapa se trata el problema de cómo el mensaje preverbal se transforma en una oración lingüística. Los procesos incluidos en esta fase son muy variados. Incluyen la selección de las palabras que mejor se ajusten al contenido del mensaje, la elaboración de la estructura sintáctica del enunciado, la recuperación de las formas léxicas, la asignación de la estructura segmental y prosódica de las palabras y la oración, y otros muchos procesos. El resultado final de esta fase es una representación ordenada de las distintas unidades lingüísticas que componen la oración y que se conoce como el plan fonético, algo así como el conjunto de las instrucciones lingüísticas que deben ser traducidas en movimientos de los órganos articulatorios para que la oración en cuestión sea expresada y audible para los demás. Existen diferentes modelos de formulación del lenguaje. Estos modelos se pueden dividir en dos tipos: los modelos seriales autónomos y los modelos interactivos. Los modelos seriales autónomos se caracterizan porque plantean que la formulación se presenta en una serie de fases o pasos ordenados y que esta función se cumple con bastante independencia de otras funciones del sistema cognitivo. Entre los modelos seriales autónomos se encuentra el modelo de Fromkin, y de acuerdo a este modelo, la formulación del lenguaje inicia con una identificación del significado, que involucra la generación del significado que se desea transmitir. En general, esto corresponde al producto final de la fase de conceptualización. Luego, se selecciona la estructura sintáctica de la oración y un perfil de entonación para esta. Se insertan las palabras de contenido como sustantivos, verbos y adjetivos. Después, se introducen los afijos, prefijos y sufijos a los núcleos de las palabras, y también se introducen las palabras funcionales como artículos, conjunciones y preposiciones. Finalmente, se genera el plan de producción fonética para la articulación de la oración en cuestión, asociando un sonido diferenciado a cada una de las partes de las palabras que las requieran. Los modelos interactivos, en cambio, consideran que es posible que la formulación del lenguaje interactúe con otras funciones del sistema cognitivo y, en consecuencia, es posible que se realicen fases que no siguen un orden determinado, porque es posible que existan devoluciones y nuevos comienzos en partes intermedias. Entre los modelos interactivos está el de Stenberg. Según este modelo, el significado de lo que se quiere decir está influenciado por sistemas cognitivos ajenos al sistema del lenguaje. Luego se desarrolla la estructura sintáctica y la selección de las palabras del lexicón de manera simultánea, de modo que ambos procesos pueden influenciarse mutuamente. Es decir, la estructura sintáctica puede restringir las palabras que pueden ser seleccionadas, y a la vez las palabras seleccionadas pueden determinar la forma de la estructura sintáctica. Los aspectos fonológicos también pueden influenciar la selección del léxico. Estos procesos pueden ser inversos, de manera que en la construcción de la oración se puede retornar aspectos previos para corregir y mejorar la oración en cuestión. Fase de articulación. Una vez organizadas nuestras ideas en un plan lingüístico, esta información debe ser enviada desde el cerebro hasta los músculos del sistema del habla, de forma que pueda ejecutar los movimientos necesarios y producir los sonidos deseados. En esta fase, el articulador se encarga de organizar los distintos sistemas motores que intervienen en el habla, el sistema muscular, respiratorio, etc., de forma que el plan fonético sea ejecutado dando lugar a los sonidos que caracterizan el lenguaje, es decir, el habla manifiesta. Es común identificar ciclos en la formulación y articulación del habla, de manera que cuando una persona está hablando
Por momentos, mientras articula, puede ir formulando lo próximo que va a decir, o pueden aparecer pausas en las cuales se presente el proceso de formulación. Automonitoreo. Finalmente, de acuerdo al modelo de Level, tenemos la fase de autosupervisión. Debido a que cuando hablamos a la vez escuchamos lo que decimos, fácilmente podemos detectar si hemos cometido errores en el habla y podemos hacer algo para corregirlos. Existen diferentes formas de realizar esta corrección, ya sea corrigiendo instantáneamente el error cuando ocurre, volviendo unas palabras atrás para realizar la corrección o comenzando de nuevo con toda la oración.